de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española presentada por los grupos socialista y popular. En primer lugar, y para la defensa de la proposición, tiene la palabra don José Antonio Alonso. Les ruego que tomen asiento y que guarden silencio, si son tan amables. Espérate. A ver si acaban los saludos y ya empieza, señor Alonso. Adelante, señor Alonso. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados. Toda constitución democrática establece un marco jurídico y político de convivencia entre los ciudadanos a través de reglas que, por la propia exigencia lógica que nace del profundo significado de la Constitución, deben ser especialmente claras, entendibles y eficaces para la consecución del fin que pretenden. El fin debe acomodarse, naturalmente, al bien común, al interés colectivo y, por lo tanto, a la justicia social, algo en lo que estamos interesados los socialistas de modo especial. Como es perfectamente conocido por todos ustedes, en los últimos años hemos asistido a una intensa globalización en las relaciones sociales, políticas y económicas del mundo en el que vivimos. Esto que les digo no es en modo alguno retórica. La fuerza de los hechos nos obliga a considerar, a tener siempre presente la extrema interdependencia de todos los países del mundo y el hecho de que cualquier acontecimiento relevante que se produce en una parte del mismo tiene trascendencia literalmente en cualquiera de las demás y, por añadidura, en tiempo real. La economía es, de algún modo, el paradigma de todo ello. España, señorías, ha conquistado logros extraordinarios en las últimas décadas de su historia, con la democracia. Uno de los principales es la incorporación a Europa con todo lo que significa. Europa es, entre otras cosas, un espacio político e institucional clave para la comprensión, el equilibrio y la solidaridad en el mundo. Es un espacio al que España ha aportado mucho y del que ha recibido también mucho. Antes, señorías, hablaba de la necesidad de que las normas constitucionales sean eficaces. La eficacia tiene que ser, obviamente, referida a un contexto preciso y proyectada en el tiempo. De ahí que la norma constitucional tenga que ofrecer a la vez estabilidad y poder de previsión para adaptarse al momento en el que empieza su vigencia y al desarrollo histórico de los acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Es la única manera de que sirva a los ciudadanos y esa es su razón de ser. El Estado democrático y su Constitución, creaciones al fin del racionalismo democrático, surgen justo para eso, para servir con utilidad a los ciudadanos que forman la sociedad, de modo que puedan ejercer en la seguridad del derecho sus libertades y cumplir con sus obligaciones. Señoras y señores diputados, globalización, interdependencia, Europa son, pues, las claves de la situación. ¿Qué es lo que ha pasado en ese orden de cosas? O, en otras palabras, ¿por qué es necesaria la reforma constitucional para incluir el principio de estabilidad presupuestaria? Llevamos, como también saben perfectamente, lo hemos discutido mucho en esta Cámara, llevamos más de 3 años de una crisis mundial durísima, desconocida en los últimos 80 años de la historia del mundo. Comenzó con una crisis financiera en los Estados Unidos que se tradujo posteriormente en una recesión de la economía real de todo el mundo y ahora ha provocado una crisis de deuda soberana y en conjunto de los mercados financieros. La disminución del crecimiento de las principales economías desarrolladas en el segundo trimestre del año ha supuesto una incertidumbre añadida al escenario económico internacional. Esta crisis, señorías, ha demostrado que ninguna economía está a salvo, como se ha podido comprobar con el incipiente contagio a Francia y los problemas fiscales de los Estados Unidos en las últimas semanas. Señoras y señores diputados, en los últimos meses la situación económica y financiera internacional se ha caracterizado por fortísimas tensiones en los mercados financieros. Esas tensiones tienen un impacto directo sobre el coste de financiación de la deuda soberana. La prima de riesgo ha llegado a superar los 400 puntos básicos,
un récord histórico en el mes de agosto. Y en otoño la situación puede agravarse. Se trata de una situación insostenible si se prolongara en el tiempo, porque sin duda alguna pondría en serio riesgo las políticas sociales en nuestro estado del bienestar. Estamos hablando de un coste, señorías, de miles de millones de euros si se mantuvieran diferenciales del nivel del aludido. Por eso, señorías, tenemos que tratar de acabar ya mismo, sin dilación, con este problema. Nosotros patrocinamos en su día la vigente Ley de Estabilidad, la votamos y la hemos cumplido. Ahora, en este contexto, es necesario tomar una decisión coherente y contundente que refuerce la solvencia de nuestro país y el compromiso con la necesaria reducción del déficit público. La decisión es la de llevar el principio de estabilidad a nuestra norma suprema, a la Constitución. Señorías, señor presidente, un país solvente como España está pagando unos tipos de interés impropios si nos fijamos en los fundamentos de su economía. No hay mejor manera de despejar incertidumbres que elevando a mandato constitucional el principio de estabilidad presupuestaria para consolidar en relación a todo el mundo una realidad clara. Somos un país cumplidor en el pago de nuestras deudas y no debe haber ninguna duda al respecto. Señoras y señores diputados, nuestra pertenencia a la zona euro, a la Unión Monetaria y Económica, repercute positivamente sobre nuestro modelo económico y sobre nuestro modelo social, e implica derechos y compromisos análogos a los de nuestros socios comunitarios. Varios Estados miembros, como Italia y Francia, ya han anunciado la inclusión de nuevas reglas fiscales en sus constituciones, similares a las que hoy proponemos aquí, a nuestro Parlamento. Alemania ya la ha introducido en su propia Constitución. La integración económica y fiscal de la eurozona exige compartir con nuestros socios los criterios de déficit estructural y deuda para ganar en conjunto solvencia europea, es decir, una solidaridad europea para garantizar la estabilidad de la zona euro y el estado del bienestar. Al igual que nosotros, en el futuro, ya lo están preparando, Francia e Italia irán a reformas constitucionales similares. La solidaridad europea para garantizar la estabilidad de la zona euro y el estado del bienestar redunda en beneficio de los ciudadanos, porque lo contrario, señorías, pondría en riesgo las políticas del estado del bienestar, y poner en riesgo esas políticas para nosotros, para los socialistas, no es de recibo. Es cierto que, como ha reiterado Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que caracteriza a las políticas progresistas a estos efectos es que la izquierda gasta el dinero, los recursos a su disposición en profundizar la igualdad, Esa es nuestra marca distintiva. Por utilizar un esquema Por decírselo utilizando un esquema, creo recordar, de Norberto Bobbio, la pregunta a estos efectos es si y quién invierte en políticas sociales que reduzcan la desigualdad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre países pobres y países ricos. Nosotros lo hemos hecho históricamente como nadie, muchísimo más que nadie, y lo vamos a seguir haciendo. Pero, señorías, de recursos tiene que disponer el poder público. Y si debemos en exceso, tendremos que pagar intereses crecientes y estaríamos literalmente incapacitados para hacer cualquier política. Señorías, el objetivo de la introducción de unas reglas fiscales como las propuestas en la Constitución es la sostenibilidad de los ingresos y gastos públicos a lo largo del tiempo. Las reglas fiscales permiten un crecimiento de la economía más equilibrado, refuerzan la confianza y credibilidad de un Estado y contribuyen al acceso de financiación exterior tanto del sector público como del sector privado. Quiero ahora, señorías, dejar dos cosas claras, y quiero hacerlo porque se están diciendo cosas en el debate público que no son verdad. Primera, establecer una regla fiscal en la Constitución demuestra el compromiso de España con la responsabilidad y no supone ineludiblemente, en absoluto, para nada, recortes del gasto social. Segundo, si se recorta o no el gasto social dependerá de la evolución de la economía y de las decisiones del que gobierne en cada momento. Nosotros
hemos construido el Estado social, hemos mantenido los niveles sociales durante la crisis y lo seguiremos haciendo en el futuro. Insisto en que esa es nuestra marca distintiva y ese es nuestro compromiso político. Señoras y señores diputados, la regla o principio de estabilidad presupuestaria en relación al PIB, corregida por el efecto del ciclo, es un instrumento de política fiscal para estabilizar la economía y garantizar la solidaridad intergeneracional. La confianza que genera la estabilidad presupuestaria es imprescindible, repito, para seguir financiando el gasto social. El principio de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo debe combinar la necesaria sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo con la flexibilidad de la política fiscal ajustada al ciclo económico de que se trate. Por ello, señorías, la referencia incluida en la reforma de la Constitución que proponemos es el déficit estructural en relación al PIB. Déficit estructural corregido por el efecto del ciclo y no, lo que no se propone es el déficit corriente, lo que no es la referencia es el déficit corriente año a año. Porque si la referencia fuera esta, el déficit corriente, ello sí que nos obligaría a reducir el gasto o a otras medidas en medio de una recesión, lo que agravaría la situación actual. Señorías, hemos sido especialmente cuidadosos en esto. El problema de nuestro país es, señoras y señores diputados, el gran endeudamiento privado derivado de la burbuja inmobiliaria. La deuda pública se mantiene más de 20 puntos por debajo de la media de la zona euro. Esto es un dato bien conocido. Pero los inversores y las instituciones consideran el conjunto y la prima de riesgo es una variable fundamental del contagio para la financiación de la economía real, como antes he dicho. Por ello, señorías, es necesario estabilizar el sistema financiero para que vuelva a fluir el crédito a familias y empresas y, con ello, la inversión y el consumo privado. Las razones expuestas son, estamos seguros de ello, ineludibles, irrefutables y justifican la necesidad de la reforma. ¿En qué consiste la reforma? La reforma que hoy tomamos en consideración tiene un objetivo clave que quiero reiterar: llevar el principio de estabilidad a la Constitución para fortalecer la confianza en la economía española y, consecuentemente, crear mayores condiciones objetivas para el crecimiento futuro. A tal fin, el Estado y las comunidades autónomas se ajustarán en sus actuaciones económicas y financieras a los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros. Debido a ello, el déficit estructural, esto es, el que se deriva de considerar el nivel potencial de producción y no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones de los ciclos económicos, el déficit estructural, digo, en que puedan incurrir no deberá superar un determinado porcentaje que se fijará en una ley orgánica. Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Y, por otra parte, el endeudamiento público del conjunto de las administraciones no podrá superar la cuantía de lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa y en sus antecedentes. Estos límites, señoras y señores diputados, los referidos al déficit estructural y a la deuda, no son inamovibles. Es decir, podrán elevarse por acuerdo de la mayoría absoluta de este Congreso en los casos en que se hayan producido catástrofes naturales o una recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la sostenibilidad económica y social del mismo. Esta es una cláusula de garantía para todos los ciudadanos que debe ser tomada especialmente en cuenta. Por consiguiente, señorías, lo que se propone con la reforma es introducir en la Constitución principios financieros importantes, generalmente admitidos en el contexto de la Unión Europea. Principios dotados de una alta voluntad de permanencia y que encuentran en la Carta Magna la ubicación necesaria. Lo que ya ha hecho en su día Alemania y harán Francia e Italia, países decisivos por lo demás, como lo es el nuestro, en el devenir de la Europa que lucha contra la crisis. Señor presidente, señorías, en la voluntad de los socialistas a la hora de abordar esta reforma, en la voluntad de los socialistas y, por lo tanto, en la negociación y en la redacción de la misma, ha estado presente la necesidad de mantener la estabilidad financiera de nuestro país, justamente para preservar de modo inquebrantable algo esencial para nosotros: el nivel de conquistas sociales por el que tanto hemos luchado a lo largo de la historia, al que tanto hemos contribuido
el que hemos mantenido a lo largo de esta durísima crisis y el que seguiremos manteniendo en el futuro. No nos podemos permitir deber en exceso, por la sencilla razón de que si ello ocurre tendremos que trabajar para pagar los intereses de lo que debemos y no tendremos recursos para hacer lo que es propio de los socialistas, mejoras progresivas y solidarias en la educación pública, en la sanidad pública, en las pensiones, en el conjunto de los servicios sociales que son esenciales para las personas, para todas y especialmente para las más desfavorecidas. Por eso, señorías, el principio de estabilidad, con sus límites de deuda estructural y deuda, y por eso que este principio vaya acompañado de la posibilidad de exceder esos límites en casos de recesión económica o emergencia extraordinaria cuando quedase perjudicada la sostenibilidad económica o, como decía antes, social del Estado. Señoras y señores diputados, señor presidente, decía al principio que la Constitución del Estado social, democrático y de derecho debe ser útil a los ciudadanos. Creemos sinceramente que hemos propuesto una reforma constitucional, esta que tomamos en consideración hoy, que lo consigue para la situación actual y para las generaciones futuras. Y por ello pedimos el apoyo